Bueno, hoy vamos a hablar de el patrón apniota y también vamos a empezar con el patrón mamiferoide. Bueno, a ver completo el patrón mamiferoide, ¿sí? Ojo, no son sinónimos. Apniota abarca reptiles, bueno, mamíferos, reptiles y aves. Ujú. Amniota abarca estos tres grupos. Y el patrón mamiferoide es el primer grupo que surge dentro de la radiación de los amniota. Ujú. Entonces, empecemos. Bueno, como les decía, el patrón amniota incluye un grupo fósil, que son los sinápsidos, ujú, mamíferos, reptiles y aves. Y este grupo fósil, sinápsidos, Eh, ustedes lo van a encontrar durante mucho tiempo, se consideraron que eran reptiles. Entonces, en muchos libros, todavía sinápsida viene como reptiles. O, en el mejor de los casos, se dice reptiles mamiferoides. ¿Por qué? Porque se parecen mucho a los, a los mamíferos. Ujú. Entonces, si ustedes se encuentran ahí a sinápsida dentro de los reptiles, tomen en cuenta que esto ya cambió y que pues ahora corresponde una clase fósil independiente dentro de los amniotos. Bueno, amniota es un clado de vertebrados tetrápodos que tienen varias características en común, todos los miembros de este clado tetrápoda. La principal pues es la presencia del huevo amnioto. Sí, esto es que el embrión está con cuatro envolturas, tiene cuatro envolturas, el corion, el alantoides, el apnios y un saco vitelino. Estas envolturas son membranosas, ¿sí? Además, algunos autores van a encontrar ustedes que consideran al cascarón que está presente en los reptiles como parte del huevo amnioto. Ujú. Y hay otros autores que sacan al saco vitelino y dicen que hay tres envolturas embrionarias que van a caracterizar a los amniotas, los miembros que poseen un huevo amnioto, que son el corios, el alantoides y el apnios. Ujú. Ahorita vamos a ver a qué corresponden estos aspectos. Algo que también va a caracterizar a todos los amniotas es el hecho de tener una piel seca y escamosa. Sí, va a haber un aumento en la queratinización de la epidermis. Ujú. O sea, se va a depositar queratina sobre la parte más externa del epidermis para conformar las escamas, ¿sí? O el pelo en el caso de los mamíferos. También, a diferencia de los anfibios que vimos la clase pasada y que carecen de estas dos características, no tienen huevo amnioto, su piel es húmeda. Los amniotos van a tener garras, ¿sí? Uno de los caracteres distintivos es la presencia de uñas o garras claramente definidas. También van a tener ya una respiración exclusivamente pulmonar, o así, o la respiración pulmonar va a ser claramente dominante. Ujú. Son organismos de fecundación interna, todos ellos va a haber cópula y va a haber patrones conductuales asociados a la fecundación interna y por lo mismo se van a abandonar las fases larvarias y la metamorfosis. Van a ser todos los amniotos organismos de desarrollo directo. En algunos libros ustedes van a encontrar que también
la generalidad de los amniotos son estrategas K. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una categorización que se hizo algunos años en ecología y que ya está dejando de ser utilizada porque se ha visto que no todos los organismos que se consideraban como estrategas K son totalmente K, ajá, y al otro grupo se les llamaba como estrategas R, ¿sí? ¿Qué va a caracterizar a un estratega K? Pues son organismos de desarrollo lento, ¿sí? Que retrasan su madurez, pasan varios años para alcanzar la madurez sexual, o bueno, varios meses, un año generalmente para alcanzar la madurez sexual. Son organismos de reproducción cíclica, son organismos de tamaños más grandes si los comparamos con el resto de los animales que hemos visto en este curso. Además son organismos que tienen descendencia poco numerosa. Ya no se trata de poner miles, incluso a veces millones de huevecillos, ajá, fertilizarlos y ahí que se vayan a la buena de Dios a ver cuáles llegan al estado adulto. Aquí no, aquí la descendencia va a ser poco numerosa, va a haber pocas crías, pero va a haber un cuidado parental de las mismas. Estos van a ser los caracteres principales de los vertebrados amniotos. ¿Cómo está el origen y la evolución de los amniota? Bueno, aquí tienen ustedes un filograma, ajá, donde están marcados los pretetrápodos, ¿sí? Los sinápsidos, el primer grupo de amniotos, los mamíferos, en la clase mamalia que han llegado hasta nuestros días. Luego tendríamos el grupo de los reptiles, que están aquí todos en verde, con varias subclases, ¿sí? Los saurópsidos, los diápsidos, los anápsidos, los arcosaurios, los dinosaurios y las aves. También todos estos son producto del origen y la evolución de los amniota. Como ven, aquí se originan y salen dos grandes grupos, los reptiles mamíferoides, que son los sinápsidos, y los mamíferos, y el otro gran grupo, que es el de los reptiles y las aves. Están estrechamente emparentados con un grupo de pretetrápodos. Los más cercanos serían los diadectomorfa, aunque las relaciones todavía son un tanto inciertas. Como ven, los amniota se originan, ¿sí? A inicios del Paleozoico, en el periodo carbonífero, y rápidamente van a radiar durante este Paleozoico para estar ya bien consolidados todos los grupos a finales del Paleozoico o, que es lo mismo, durante el periodo pérmico. El Mesozoico, para que se acuerden, está dividido en tres grandes grupos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y para que se acuerden, ¿sí? Parque Jurásico está a la mitad del Mesozoico, que tiene que ver con la gran radiación reptiliana, donde pues fueron abundantes los dinosaurios.
Y vamos a tener el origen de los mamíferos, ya sea en el Jurásico o en el Cretácico. De esto vamos a hablar más adelante en la clase, al igual que el grupo de las aves, que esto lo vamos a ver la, la, última, la última clase. Uh-huh. Bueno, aquí tienen otra filogenia de los amniota. Es lo mismo, la diferencia es que aquí están marcados algunos caracteres que van a separar a los grupos. Uh-huh. Aquí tienen ustedes a los tetrápodos, que ya tienen sus extremidades con dígitos, ya presentan cuello y ya viven en la tierra como adultos. Uh-huh. Tenemos el grupo de los lisanfibia, donde están los anfibios actuales, uh-huh, y el origen independiente de los amniota. ¿Sí? Aquí tienen el huevo amnioto, las uñas o garras, y que ya viven enteramente sobre la tierra todo su ciclo de vida. Otra vez, el primer grupo de amniotos es el de los sinápsidos, y este grupo, el nombre sinápsida, hace referencia a una fenestra, esta es a una depresión del cráneo, ¿sí? Infratemporal, que está en la parte de abajo. Vamos a ver que hay otros grupos de reptiles que van a tener esta depresión en el cráneo en la parte superior, o van a tener dos depresiones, uh-huh, que van a ser los diápsidos. Pero en el caso de los sinápsidos, tienen una en la parte inferior. Uh-huh. Y aquí tienen ustedes algunas de las características que van a dar origen a los mamíferos. Y por eso, como se observa más o menos una gradación, un desarrollo gradual entre los diversos fósiles que se han localizado de las características de los mamíferos, uh-huh, se les llamaba reptiles mamíferoides. Todavía tienen mucho parecido con los reptiles. Les digo, antiguamente estaban catalogados en la taxonomía de reptiles, aparecían los reptiles terápsidos. Ahora se han separado como el primer grupo de amniotos y que va a dar origen a los mamíferos. Entonces aquí tienen ustedes mencionados muy a la ligera el desarrollo dentario, que tiene que ver, diversos tipos de dientes, una tendencia hacia la heterodoncia, a un más desarrollo o un mejor desarrollo de las extremidades anteriores, ¿sí? Para levantar el cuerpo, un mejor desarrollo de las palmas anteriores, ¿sí? Para un mejor apoyo, y que estas tendencias van a culminar con el origen de los mamíferos. Por acá tenemos al grupo de los reptiles, ¿sí? También es un grupo de amniotos, ¿sí? Tienen estas características. Pero aquí, bueno, su piel va a carecer de glándulas, ¿sí? Van a tener un desarrollo de los riñones especializados a la conservación del agua, van a incrementar la visión a color, uh-huh, y van a tener el desarrollo de la fenestra temporal también en varias partes del cuerpo, aunque algunos no lo tuvieron. Uh-huh. Y también a la presencia de un foramen, un orificio que va a estar en la base de la fenestra ocular, ¿sí? O foramen suborbital estaría más o menos aquí, y que tiene que ver un poco
con el paso de la musculatura hacia la cara y tener una mayor expresión facial, básicamente. Y todos estos grupos que vamos a ver la próxima clase, que están relacionados con los reptiles. En lo que atañe a, a la clase de hoy, pues taxonómicamente algunos autores le llaman serie amniota, a los amniotos, con dos clases, la clase sinápsida, con dos órdenes, el orden Pelicosauria con dos subórdenes, y el orden Terápsida con 6 subórdenes que tienen ustedes aquí, la clase Mamalia, y si siguiéramos tendríamos la clase Reptilia y la clase Aves con sus correspondientes subclases o sus órdenes aquí abajo. Aquí tienen ustedes una representación de los sinápsidos, ¿sí? Y más o menos comparados con un humano en lo que respecta a su tamaño. Como pueden ver, los sinápsidos fueron de tamaño considerable. Bueno, vamos a hablar de los sinápsidos, de la clase sinápsida, fósiles, que como les digo en los libros lo van a encontrar como reptiles mamíferoides. Todos ellos se caracterizaban por tener un cráneo sinápsido, esto es con la fenestra temporal, con esta depresión, ¿sí?, en la parte inferior del cráneo. ¿Por qué es tan importante esta depresión? Porque va a permitir un mejor desarrollo de los músculos, ¿sí? Los músculos que están aquí van a poder invadir esta cavidad, ¿sí?, rellenarla, y vamos a tener músculos más fuertes. ¿Y para qué vamos a necesitar músculos más fuertes? Para la alimentación, para implantarse en la mandíbula y procesar mejor los alimentos. De ahí la importancia de esta fenestra, de esta depresión del temporal. Aquí tienen ustedes a el grupo de los sinápsidos cuando antes estaban metidos dentro de los reptiles, ¿sí? Se consideraban primitivos, e incluso, bueno, su origen era, aquí lo dividían en dos grandes grupos, el de los pelicosaurios, que son estos que tienen acá, y el de los terápsidos, que son estos que tienen acá. Y de aquí hacia los mamíferos. Pero como ven, en esta interpretación, estos serían más avanzados para dar origen a los mamíferos. Y acá tenemos a los reptiles. Todos estos serían los reptiles. Bueno, los sinápsidos, como les decía, fue un grupo que radió ampliamente en la Tierra. Dominaron la Tierra durante 70 millones de años. La dominaron antes que los dinosaurios. Ustedes van a ver que en las películas, en las series de televisión, de repente se cometen fuertes errores. ¿Sí? Este ejemplar que tienen aquí, Dimetrodon, muy seguido lo meten en las películas dentro de los dinosaurios. Ni siquiera coexistieron. No son dinosaurios. Dimetrodon no es un dinosaurio, es un sinápsido. Y fue bastante anterior, ¿sí?, a los dinosaurios, y les digo, ni siquiera convivieron. Pero por la espectacularidad que tiene este fósil,
pues es muy atractivo para las películas, para las series de televisión. Bueno, los sinápsidos, como habíamos visto, se dividen en dos subclases u órdenes, depende del nivel que les dé el taxónomo. Uno sería el orden Pelicosauria, que son carnívoros, que son endotermos, organismos que podían generar su propio calor y en el cual está Dimetrodon. Vivieron del Carbonífero superior al Pérmico superior. ¿Por qué se considera que estos organismos eran endotérmicos? ¿Cómo se sabe? Bueno, ahora ya hay una serie de trabajos que han demostrado por las características de los huesos que presentaban estos animales que eran organismos endotérmicos. Los huesos de los endotérmicos son bastante diferentes de los ectotérmicos. La conformación ósea, la parte interna del hueso, los canales. Si un organismo que es endotérmico presenta los llamados canales de Haber, por donde pasan venas y arterias en el interior del hueso, es un hueso más uniforme. Un organismo que es ectotérmico, esto es que gana la temperatura corporal del exterior. Vamos a ver que sus huesos van a presentar anillos de crecimiento, ¿sí? Como los que estaban presentes en las escamas de los peces. ¿Por qué? Porque cuando el clima es favorable, estos organismos tienden a crecer, crecen los huesos. Cuando el clima no era tan favorable, probablemente en el invierno que ellos pasaban, pues toda la energía se ocupaba para mantener el cuerpo más o menos y no crecían estos organismos. Entonces de esta manera se sabe que Dimetrodon por ejemplo, utilizaba como un radiador esta vela, ¿sí? La orientaba hacia el sol, tenía una gran cantidad de vasos sanguíneos, se calentaba, ¿sí? Y en la tarde-noche, como pueden ver, esta vela era articulada, tenía una gran cantidad de articulaciones, plegaba la vela y se tapaba más o menos para evitar los rigores de la noche y comportarse como un organismo endotérmico. Los terápsidos, que son los sinápsidos más avanzados, ya tenían una postura cuadrúpeda. Sí, claramente levantaban el cuerpo del suelo, claramente ya no se arrastraban tipo reptil. Hubo carnívoros y hubo omnívoros, herbívoros también, y se originaron o radiaron en el Paleozoico y en el Mesozoico. O sea, después del éxito de los pelicosaurios, vino el éxito de los terápsidos. Aquí tienen ustedes la radiación de sinápsida. Vamos a ver esta que está un poco más detallada. Esta es lo mismo. Un poco más ilustrado, pero a fin de cuentas es lo mismo. Bueno, aquí tienen el origen de Amniota, ¿sí? Con un grupo para reptilia, los Captorrinidae, los diápsidos, los cocodrilos, por acá, y los Prototíridae. Esto tiene que ver con la radiación reptiliana, los saurópsidos, estos que tienen aquí en cafecito. Pero como verán, el primer grupo de amniotas que se separa es el grupo de los sinápsidos. Y este grupo de los sinápsidos vamos a tener
otra vez, 4 órdenes, subórdenes, dependiendo del autor. Los caseidos, los esfanacodóntidos, los eotíridos, los ofianocodóntidos. Y de este grupo de sinápsidos van a surgir los primeros terápsidos. Estaríamos acá, Ofianocodóntide, la separación, los Baranópide, o Eupelicosauria, los Casiosauria, ¿sí? Dentro de la rama de los sinápsidos, estos grupos que radiaron hasta aquí. Luego teníamos a los terápsidos. Entonces, vamos acá, tenemos los pterocefalia, los gorgonópsidos, los anomodontios y los dinocéfalos, que son estos que tienen acá, sinodontia, gorgonópsida, dinocéfalos. Dentro de los sinodontia vamos a tener también la radiación de varios grupos, aquí representada por los Procionosuchidae y los Cygnognathus y los Mammaliformes o Mamaliaformes, que son estos. De aquí se van a originar los mamíferos. Estos Mammaliaformes, para algunos autores, ya son mamíferos, ¿sí? Morganuncodóntidos, Tinocodóntidos, Odrocodium, Adelobacillus, para algunos autores ya son mamíferos primitivos, y luego tenemos ya los mamíferos, donde están los mamíferos actuales y un grupo fósil, los multituberculados, como fósil, y actuales monotremas, metaterios y euterios. Otra vez, más o menos lo mismo, para que les quede un poco más claro. Entonces, aquí está el origen de los amniota. ¿Sí? Tenemos a los sinápsidos que presentaban esta abertura temporal, y inicia la diferenciación dentaria. Como pueden ver, ya hay diversos dientes, son cónicos al principio, pero unos son más grandes que otros, unos son más anchos, más fuertes que otros. Entonces empezaron a desarrollarse los grandes dientes parecidos a caninos. También se empieza a desarrollar la endotermia, ¿sí? Les digo, aparecen unas crestas grandes recubiertas de piel, ¿sí? Alargadas de las vértebras o entre las vértebras, que es esto que tienen acá, los pelicosaurios, y se van a originar estos grupos que tienen acá, los pelicosaurios con estas características. Después vamos a tener los terápsidos, otra vez con un mayor desarrollo de la musculatura de la mandíbula, se hace más fuerte la mandíbula, y los organismos van a tender hacia la posición erecta, esto es a levantar el peso del cuerpo, como está aquí. Vamos a ver que fueron varios grupos, este autor considera 5, el más primitivo está representado por Titanophenus, para este autor, del Pérmico medio. Los pelicosaurios, se me olvidó aquí, por Timetrodon, que ya hablamos con esta vela. Después vienen la separación de los sinodontos, que son de tamaño pequeño, que van a tener un paladar secundario desarrollado,
Esto es importante para poder procesar el alimento en la boca. Ya no es tragar, sino ahora es morder y moler en la boca. Se va a empezar una conducta social más compleja, se van a reducir las costillas para tener una locomoción, una respiración y un mejor metabolismo que en estos grupos que están representados por Cynougnathus, que es un género. Y a partir de aquí se da la separación ya hacia los primeros mamíferos. Van a aparecer el pelo, las glándulas mamarias, va a establecerse la endotervia y Adelobasileus, que es este que tienen aquí, ustedes lo deben de conocer bien, ¿sí? En la era del hielo, es la representación que se hace de la era del hielo. Otro errorzote, estos organismos fueron anteriores a la era del hielo. Y luego tenemos a monotremas, marsupiales y placentados. ¿Cómo va la evolución de los caracteres mamíferoides en los sinápsidos? La dentición, ¿sí? Tienden los dientes a formar lo que se conoce como el diente tribosfénico y el diente cuadritubercular. Se origina en un diente triconodonto. ¿Sí? La traducción sería con 3 conos, 1, 2, 3. Si lo ves desde arriba, como este que está aquí, tienes un cono, el cono del medio más alto, más grande, y luego el otro cono abajo. Si lo ves en vista lateral, ¿sí? Pues estarían en línea recta, uno pequeño, uno grande, uno podríamos decir mediano. Empieza a haber un desplazamiento, ya no van a quedar en línea recta las cúspides, sino que se van a desplazar hacia la parte interna, hacia la boca, no hacia la mejilla, sino hacia la boca, y vamos a tener el diente tribosfénico, que va a presentar 3 cúspides, pero ya puestas de manera diferente, como es lo que está aquí, ¿sí? La cúspide mayor, ¿sí? La anterior y la posterior están desplazadas ligeramente, y va a haber en algunos casos hasta pues cúspides accesorias. Esto va a dar origen al diente cuadritubercular con 4 cúspides, que son el patrón que tienen nuestras muelas, ¿sí? Aquí, como pueden ver, esto ya se parece a una muela de nosotros. Este es el proceso evolutivo que se sigue hacia el origen de los mamíferos. También la mandíbula se va a desarrollar en paralelo con el patrón dentario. Aquí tienen ustedes una mandíbula primitiva del género Dimetrodon, que es esta que está aquí, donde vamos a observar, ¿sí?, que diversos huesos, aquí están señalados los huesos en diferentes colores. Hay aproximadamente 7 huesecillos o 7 huesos conformando la mandíbula de los primeros sinápsidos. Estos dientes se van fusionando o se van reduciendo, como ven ustedes en estas imágenes, y algunos de estos huesos se van a perder, se van a migrar, se van a ir a formar parte del oído medio en los mamíferos. Esto que tienen acá separado es este huesecito que está aquí y que se va a formar parte del oído medio de los mamíferos.
el martillo y el yunque provienen de los huesos de la mandíbula de los reptiles. Entonces, este carácter ya va a ser un carácter típico de los mamíferos, aunado a la mandíbula, ¿sí? El tener 3 huesecillos en el oído medio. Acá nada más hay uno, que es la columela, ¿sí? Acá ya vamos a tener 3. La columela va a quedar representada como el estribo y vamos a tener el martillo y el yunque provenientes evolutivamente de huesos que estaban presentes en la mandíbula. Aquí lo tienen ustedes, cómo está ejemplificado esto en un reptil del Pérmico, en un fósil imaginativo intermedio entre reptiles y mamíferos, representados aquí por el género Probainognathus, acá sería Ophiacodon, y acá con un perro con canis, cómo queda conformada la mandíbula, además de la diversidad de los huesos y cómo van variando, la articulación de la mandíbula con el cráneo también cambia. Entonces aquí tienen ustedes en colorcitos los huesos, el dentario, el angular, el sobreangular, el yugal, el articular, el cuadrado y el escamoso. Vean cómo estos se van desplazando, y vamos a tener una articulación, ¿sí?, del hueso articular, que es este que está azul, con el cuadrado, con este rojo. Esto es lo que va a unir a la mandíbula con el cráneo. Después va a cambiar, va a ser el sobreangular con el hueso escamoso. Y al final vamos a tener una dentario escamosal, que es como la que está en el perro, en los mamíferos actuales. La mandíbula conformada por un solo hueso, el dentario, y el equivalente al arco cigomático va a estar conformado por el escamoso y el yugal. Entonces, como ven, van evolucionando los dientes, va evolucionando el oído medio, estos huesecillos se van a ir al oído medio, va evolucionando la mandíbula, va evolucionando la unión de la mandíbula con el cráneo. Todo esto se ve considerando sinápsidos a mamíferos, agarrando ejemplares típicos en los cuales puedes marcar estos procesos evolutivos. Bueno, ahora vamos a hablar ya del patrón mamíferoide. Ya vimos más o menos cómo se da esta evolución en los sinápsidos, y esta evolución en los sinápsidos, los otros grupos se extinguen y se va a quedar hasta nuestros días el patrón mamíferoide representado por todos estos organismos que ustedes claramente identifican. ¿Cuáles son las características de los mamíferos? Ojo, otra vez, igual que con los anfibios, son características de los mamíferos actuales. Vamos a ver que hay muchas características que pueden estar compartidas con otros grupos, ya no van a ser exclusivas a medida que se avanza en el conocimiento de los grupos fósiles. Sí, no sé si sepan ustedes, pero el pelo, que está considerada una de las características principales de los mamíferos, se han encontrado en la actualidad dinosaurios que tenían pelo,
o pterodáctilos que tenían pelo. Hay un pterodáctilo que recibe el nombre de Sordus pilosus, que quiere decir demonio peludo, precisamente porque presenta pelo, ¿sí?, en sus membranas como planeador. El pterodáctilo tenía pelo. Glándulas mamarias, otra característica de los mamíferos actuales. Ninguno de los reptiles ni de los otros grupos tiene pelo, tampoco tienen glándulas mamarias, pero vamos a ver que hubo un grupo de dinosaurios, sí, que probablemente tuvieron glándulas mamarias. El de los hadrosaurus, estos pico de pato. Ahora se han encontrado algunos fósiles muy bien preservados de embriones, ¿sí?, que están saliendo del huevo o recién eclosionados, ¿sí?, que acaban de nacer de hadrosaurus, se han encontrado en los nidos de los dinosaurios, y con las nuevas técnicas de microscopía en paleontología se ha podido ver que estos picos de pato tenían el equivalente a unos labios, ¿sí? ¿Y para qué sirven los labios? Para lactar, para mamar. Entonces, si estos embriones de hadrosaurus tenían labios, pues lo más probable es que sus madres hayan tenido glándulas mamarias. Otro carácter distintivo de los mamíferos actuales es la presencia de las glándulas sudoríparas, ¿sí?, una gran cantidad de glándulas en la piel. También tenemos dos cóndilos occipitales. Esto es en la base del cráneo, por la parte de atrás. Incluso hay gentes a las que se la pueden sentir ustedes en la base del cráneo. Hay dos chipotitos, ¿sí?, dos bolitas, o busquen una calavera, ¿sí?, véanla por la parte de atrás. Y esos son los cóndilos occipitales. Esto nos permite tener, ¿sí?, una cabeza con cierta movilidad, no tan amplia como la van a tener las aves, que tienen un solo cóndilo occipital. Las aves pueden girar, hay algunas aves, 360 grados la cabeza. Van a tener adaptaciones anatómicas que les permiten esto. Nosotros no, ¿sí? Nosotros tenemos la cabeza, el cráneo, asentado en dos cavidades, la que corresponde a la vértebra del atlas, ajá, y esto va, estas dos cóndilos occipitales, ¿sí?, van a permitir girar la cabeza hasta cierto nivel. Un desnucamiento, cuando salen en las películas que le agarran y le tuercen la cabeza rápido, ajá, pues ¿qué hacen? Botan el cráneo de los cóndilos occipitales, ajá, cortan la médula espinal y pues se ocasiona la muerte. Otro carácter distintivo de los mamíferos, la presencia de un solo hueso en la mandíbula, o la mandíbula formada por un solo hueso, bueno, un par de huesos, los dentarios, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Como ya les había yo mencionado, 3 huesecillos en el oído medio. Ajá, nuestro oído medio va a tener el martillo, el yunque y el estribo. Tenemos un paladar secundario completo. Esto es, tenemos entre la boca, ¿sí?, y las cavidades nasales un hueso, ¿sí?, que separa hasta casi la parte posterior de la garganta. Esto nos va a permitir masticar, procesar el alimento en la boca. En los otros grupos, en los reptiles, hay paladar secundario, pero es incompleto. Entonces, si te llenas la boca, o respiras o comes. Y tienen que tragar. Son organismos que todavía tienen que deglutir
sin procesar el alimento. Nosotros los mamíferos procesamos el alimento en la boca. Vamos a tener dos tipos de dientes, difiodontos y vamos a hacer heterodontos. Los difiodontos es que mudamos los dientes. Ajá. Tenemos dientes de leche y dientes perennes o definitivos, cada uno con funciones específicas. En muchos animales, ¿sí? Los dientes de leche son como ganchos, son muy afilados. ¿Para qué? Para permitir adherirse al pezón. La cría se muerde y todo el tiempo está pegada al pezón de la madre para poder huir ante un depredador, que la madre corra y no se preocupe porque se le vaya a caer la cría. Entonces, esta diferenciación dentaria, ya que somos adultos, vamos a tener dientes perennes también con diferentes funciones. Tenemos una heterodoncia, vamos a tener incisivos, caninos, premolares y molares, cada uno de los cuales va a tener diferente función, ajá, para cortar, para sujetar, para triturar, para separar la carne. También tenemos un diafragma muscular completo, que no existe en los reptiles ni en otros grupos. Esto nos permite una completa separación de la cavidad torácica de los pulmones y el corazón con respecto a la cavidad abdominal. Y esto nos va a permitir, como ven ustedes aquí en esta imagen, tener el desarrollo de la cría sin afectar nuestro proceso respiratorio ni nuestros latidos del corazón. Vamos a poder también meter una gran cantidad de alimento sin que eso afecte el tamaño de nuestra cavidad torácica. Somos organismos endotérmicos. Esto es, generamos nuestro propio calor y nos va a permitir esta característica adentrarnos en muchos medios que podían parecer hostiles. Aquí ven, esta futura madre está en un área nevada y lo puede soportar. Tiene mecanismos donde más se pierde el calor en la cabeza. Aquí está el termostato, la regulación de la temperatura en las manos y en los pies que no se ven. Entonces esto nos va a permitir vivir en diversos medios, desarrollarnos en diversos medios. Una reproducción mucho más efectiva, por decirlo de una manera. Va a haber una placentación que va a permitir llevar al feto a donde sea necesario, a donde el organismo se esté trasladando y lo va a poder alimentar a través de esta placenta. Va a haber diversos tipos de placentación que tiene que ver con la unión y fundamentalmente la alimentación del feto con respecto a la sangre materna, a los nutrientes de la madre. Entonces va a haber un proceso de placentación en los mamíferos para garantizar un mejor desarrollo de la cría. También, comparado con otros grupos, vamos a tener un gran desarrollo del neopalio. Esta es de la parte anterior del cerebro, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como los hemisferios cerebrales, ¿sí? Es el desarrollo de la parte anterior del cerebro. Vamos a ver que reptiles no tiene este desarrollo del neopalio, no tienen corteza cerebral con la gran cantidad de circunvoluciones que nosotros tenemos. Y como hemos estado viendo a lo largo del curso, la mayoría
de los órganos de los sentidos están localizados en la parte anterior del sistema nervioso central. Ajá. Entonces este neopalio nos va a permitir un muy buen desarrollo de los órganos sensoriales y de sentidos especializados. También vamos a tener párpados móviles para humedecer y contender con la desecación, proteger los órganos de la vista, y un corazón con 4 cavidades que nos va a permitir una separación completa entre la sangre venosa y la sangre arterial. Les digo, todas estas características son del patrón mamíferoide actual, de los mamíferos actuales, son caracteres distintivos de mamíferos actuales. Ahora, desde el punto de vista evolutivo, que es el enfoque que le hemos estado dando al curso, surgen varias preguntas a considerar al respecto del éxito evolutivo que ha tenido el grupo de los mamíferos. Una de las principales, cómo, bueno, y aquí está mezclada cómo y por qué se adquieren las características de los mamíferos. Esto es, qué presiones de selección favorecieron el desarrollo de estas características. ¿Sí? ¿Cómo pueden surgir los mamíferos ante la gran radiación reptiliana? A medida que se van dando en el registro fósil, en la paleontología, en la geología, pues se han empezado a dar respuestas a estas preguntas, muchas de las cuales todavía están pues consideradas de manera un tanto incipiente. Ustedes han oído hablar de la teoría del meteorito que cayó y extinguió a los reptiles, a los grandes dinosaurios. ¿Por qué no afectó a los mamíferos? Bueno, ya empiezan a aparecer estudios, análisis del por qué los mamíferos no fueron afectados. Y esto generó que los mamíferos radiaran, había nuevos ambientes o se crearon nuevos hábitats después de los efectos de este meteorito que acabó pues con más del 90% de la vida sobre la superficie terrestre. Hay bastante discusión entre qué patrón corporal es más eficiente o es más exitoso, el patrón reptiliano o el patrón mamíferoide. Se han hecho varios experimentos, varios ensayos, y por ejemplo uno de los más sonados fueron los resultados que se obtuvieron con varias bombas atómicas que se estallaron en diversos lugares. Y se observó que prácticamente los mamíferos se extinguen, ¿sí? Ante una explosión atómica, los mamíferos se extinguen, pero algunos reptiles logran sobrevivir. Entonces, ¿qué patrón es más exitoso, el reptil o el de mamífero? Aquí tienen ustedes algunas de estas consideraciones. Como saben, los reptiles tienen escamas, los mamíferos tenemos pelo. El pelo funciona muy bien como aislante para mantener una temperatura corporal. Acá no, estos son ectotérmicos. Acá tienen las escamas que también les protegen contra la desecación principalmente, pero el papel que tiene el pelo lo suplen mediante patrones conductuales. Ahora se sabe que prácticamente todos los reptiles usan patrones conductuales para ganar calor del medio y regular su
temperatura corporal. A nosotros lo tenemos que hacer por mecanismos fisiológicos y muchos autores consideran que esto es un gasto energético y un gasto evolutivo excesivo. El mantener nuestra temperatura corporal estable para poder invadir varios medios nos está costando muchísimo desde el punto de vista energético, desde el punto de vista genético, y esto para algunos autores lo consideran desde el punto de vista evolutivo una vía cerrada. Ajá. Los organismos endotérmicos difícilmente vamos a poder sobrevivir dado el gasto energético que tenemos que invertir para poder mantener esta endotermia. ¿Qué ventajas tiene la placenta con respecto al huevo amnioto? Bueno, pues ya les decía, se puede llevar a la cría con uno, sí, pero igual representa un gasto energético muy grande. En cambio, el huevo amnioto protege para la reproducción en tierra y no cuesta tanto a los padres el mantenimiento de la cría. A los mamíferos hay un gran gasto energético, no solo durante la reproducción, no solo por la placenta, sino por el desarrollo de la cría. Ustedes son un vivo ejemplo de ello. Ajá. Tienen veintitantos años y llega con sus papás, oye, coopérate para la quincena, para la semana, porque tengo que ir a la escuela, ¿no? O incluso mayores, préstame porque no me alcanzó para la quincena, o tuve que comprar esto, tuve estos gastos, ¿no? Entonces, somos muy dependientes de los padres, un gasto energético muy alto. El cráneo diápsido que tienen la mayoría de los reptiles contra el cráneo sinápsido, pues en la actualidad ya se ha visto que tampoco es una gran ventaja. Ajá. Los reptiles, si bien no procesan el alimento en la boca, ¿sí?, tienen la fuerza suficiente o necesaria para ingerir cualquier tipo de alimento equivalente al de los mamíferos. El procesamiento del alimento se va a dar en el tracto digestivo. Aquí es donde se va a reducir a partículas más pequeñas y nosotros lo empezamos en la boca gracias a este cráneo sinápsido que tenemos. El tener un huesecillo en el oído medio, pues los reptiles oyen bien, perdón, todo su cuerpo funciona para transmitir el sonido, todos los huesos para llegarle al cráneo, y nosotros sí tenemos cierta percepción a sonidos más finos que nos han llevado a especializaciones como son la de los murciélagos insectívoros o la de las ballenas, la migración de las ballenas de acuerdo al seguimiento de los sonidos que emiten. Pero tampoco hay una clara diferencia entre esto. Y lo mismo sucede este hecho de que la mandíbula esté formada por 7 huesos o por un solo hueso. Hay una ley física que dice que el todo es tan fuerte como cada una de las partes que lo componen. Esto es, si tú tienes una estructura formada de un solo elemento, de una sola parte, va a ser más fuerte que si la tienes de dos. Se va a poder romper más fácil si tienes una unión entre ellos, y a medida que aumente el número de partes, la estructura se vuelve más frágil. Pero pues cuando han visto ustedes a un reptil con la mandíbula colgando, que le falta un hueso, que tenga heridas, pues tampoco esta ley se ha visto que no aplica tan a rajatabla en el caso de la mandíbula de los reptiles. ¿Qué patrón es más efectivo? Pues ya lo dirá la
la evolución y tal vez los biólogos, los paleontólogos, dentro de unos 5.000 años, 4.000 años, tengan una respuesta más clara sobre este aspecto. Vamos a continuar hablando de mamíferos, después hablaremos del patrón reptiliano. ¿Qué presiones de selección originaron el patrón mamíferoide? Pues una extinción masiva del 95% de las especies a finales del Pérmico, cambios drásticos en el clima y la vegetación que afectaron sobre todo a los reptiles. Algunos de estos reptiles mamíferoides lograron sobrevivir a este proceso de extinción. Muchos autores le dan poco peso a la caída del meteorito y dicen que la gran actividad volcánica que se dio en aquel entonces, la gran cantidad de cenizas que cubrió el cielo, la gran cantidad de gases tóxicos que en algunos casos se generaron, fue la principal causa de esta extinción masiva. Entonces, la Tierra, bueno, los dinosaurios, dominaron la Tierra por 300 millones de años. En cuanto los dinosaurios se extinguen, se viene el surgimiento de las tendencias evolutivas de los mamíferos. Claramente, el registro fósil muestra evidencias óseas de este proceso evolutivo que ya mencionamos, con el origen de la mandíbula, el oído, las extremidades y las otras características asociadas a los mamíferos. Bueno, ¿cómo está la taxonomía volviendo a la cronología evolutiva de los mamíferos? Entonces, los reptiles mamíferoides, los sináptidos, los tienen marcados aquí en azulito. Recuerden, los pelicosaurios en rojo, los terápsidos en verde. 4 grupos principales, aunque varía de el autor, algunos autores fusionan unos o disgregan alguno en 2 grupos. Y 3 grupos de terápsidos, donde destacan los sinodontios, los disinodontos, por su estrecha semejanza y la abundancia de fósiles. Recuerden que lo ancho de estas figuras corresponde a la cantidad del registro fósil de especies que se han encontrado en el registro fósil. Luego tenemos los primeros mamíferos, ojo, ya mamíferos, ¿sí? Son estos en café oscuro, los primeros mamíferos, donde van a estar los Pantotheria, los triconodontos, los simetrodontos. Y de aquí, muy probablemente del grupo de los pantoterios, se van a originar los mamíferos actuales. Los multituberculados, ¿sí? Que para este autor tienen un origen anterior, que ya se parecen mucho a los mamíferos actuales, sobre todo tanto en el patrón dentario, y los 3 grupos actuales, los Prototheria, los Metatheria y los Eutheria. Otra vez, ¿cómo está la relación entre los reptiles mamíferoides, los terápsidos y los mamíferos? Entonces aquí tienen ustedes a los primeros terápsidos y de aquí para acá a los mamíferos morganuncodóntidos, monotremas, multituberculados, marsupiales y placentados ya corresponden a los mamíferos.
Y aquí tienen ustedes las características que los van separando. Recuerden otra vez el cráneo sinápsido, esta abertura temporal, ¿sí?, que los conforma, va a agrupar a todos los terápsidos, ¿sí? Luego, otra vez, el desarrollo dentario, sobre todo a la conformación de algo parecido un tanto a nuestras muelas, ¿sí?, y a la posición de las mandíbulas con con perdón, a la posición de las mandíbulas con el patrón de alimentación. Ujú. La articulación del cráneo con la mandíbula y su relación con los huesos del oído medio. Estos se desarrollan o se empiezan a desarrollar en los terápsidos ya más avanzados, y después tendríamos el desarrollo de las glándulas mamarias, del pelo, ya de un oído con 3 huesecillos en el oído medio internos en el cráneo, la mandíbula formada por un solo hueso, el nacimiento de las crías vivas, el desarrollo ya de los molares y el desarrollo de la cría en una bolsa o en el útero a través de la formación de una placenta. ¿Ok? Bueno, hablando del registro fósil, hace relativamente poco tiempo se encontraron unos fósiles en China asociados principalmente a restos fósiles de un bosque tropical en China. Aquí tienen ustedes una representación, se encontraron varios géneros, varios fósiles, algunos parecidos a ardillas voladoras, ardillas planeadoras, otros parecidos un tanto a tlacuaches, ¿sí?, o a mapaches, ardillas. Y estos fósiles han causado un gran revuelo, sobre todo por la antigüedad que tienen. Y esto tiene que ver cuando se originaron los mamíferos, ¿sí?, como vamos a ver un poquito más adelante, si están emparentados con estos organismos por cómo se datan estos fósiles, cómo se data este bosque. Tendríamos que los mamíferos aparecieron aproximadamente hace 200 millones de años. Si no, están relacionados con este grupo de los Aramigidians, tendrían un origen más reciente, alrededor de 160 millones de años. Aquí están cómo están relacionados y qué tan antiguo es el grupo de los mamíferos. Aquí tienen ustedes a este grupo, a los Aramigidians, que fueron datados aproximadamente, les digo, hace pues poco más de 200 millones de años. Si estos grupos están emparentados con los mamíferos fósiles, que todavía hay discusión, pues entonces el origen, el ancestro entre multituberculados, monotremas, placentados y los euterios, donde estamos nosotros, ¿sí?, tendría más de 200 millones de años y debieron de haberse originado en el Triásico. Recuerden que esta es edad media, Triásico, Jurásico y Cretácico.
Si los Aramillidians no están relacionados con estos grupos, ¿sí? Entonces vamos a tener que los mamíferos se originaron más o menos a mediados del Jurásico. Hace aproximadamente 160, 150 millones de años se originaron monotremas, multituberculados, metaterios y euterios. Había una fuerte discusión entre estos, por las características que tienen. Bueno, estos fósiles, como ven, fueron encontrados en 2012, y este trabajo está puesto en 2013, esta interpretación, porque todavía los estudios no son contundentes a este respecto. Algunos autores dicen que las semejanzas que existen de estos grupos con los mamíferos actuales deben ser considerados, y por donde fueron datados, pues el origen de los mamíferos debe ser anterior a los 200 millones de años. Estos son los conservadores, dicen, no, hasta que no haya claridad al respecto de los Aramillidians, entonces debemos considerar a los mamíferos con un origen a mediados del Jurásico, aproximadamente 150-160 millones de años. Pueden encontrarse, si ustedes buscan algún trabajo reciente, de 2015 para acá, algunos autores consideran esta relación, otros autores no la consideran y difieren en el origen. Bueno, ¿cómo eran los primeros mamíferos y qué tanto radiaron? Aquí tienen ustedes una interpretación de árboles filogenéticos, tratando de representar estos primeros grupos de mamíferos. Aquí tienen ustedes a los morganocodóntidos, que fueron estos, sobre todo estos azules, son los más representativos. Hay otros grupos de menor importancia, los docodontos, y algo que es importante en la actualidad es que se considera una separación temprana de el grupo de los monotremas. Actualmente, por el origen que tuvieron en el continente, al sur de la Pangea, a este grupo se lo denominan los australofénidos, ¿sí? Y estarían obviamente principalmente distribuidos en Australia, y pues es donde están los monotremas, el ornitorrinco, el equina, ¿sí? Luego tenemos otro grupo, ¿sí?, que radió ampliamente y que dejó pues 5 o 6 grupos importantes. Los más importantes ustedes los van a encontrar como eutriconodontos o conodontos y los multituberculados. Hay otros grupos menores, los esfenacoterios, los cladoterios, los borosféridos, que estos se originaron en el norte, en la parte del norte, y hay algunos autores que consideran que estos deberían de estar metidos dentro de estos. Y la posterior separación, ya a fines del a inicios del Cretácico, de los placentados y los marsupiales, de los euterios y los metaterios. Vamos a repasar a los primeros mamíferos, cómo eran estos
protomamíferos y morganuncodóntidos. Ajá. Surgen en el Mesozoico, aproximadamente hace 160 millones de años, todavía cuando los dinosaurios eran abundantes, eran organismos de talla pequeña, más o menos de un ratón de campo, no de un ratón de laboratorio, sino de un ratón de campo, algo intermedio entre un ratón de laboratorio y una rata de laboratorio. Ya ven que hay mucha diferencia en los tamaños, pues sería algo intermedio. Son organismos no muy abundantes, son de hábitos nocturnos y prácticamente lo que se ha asociado a ellos, los fósiles que se han encontrado, corresponden a restos de dientes. Ajá. Restos de mandíbula, cada vez se encuentran partes más completas y a partir de estos se ha podido hacer una reconstrucción por alometría. Ajá. Si consideras el tamaño de esto, puedes extrapolar el tamaño de los otros dientes, de ahí puedes extrapolar el tamaño de la mandíbula, el tamaño de la boca, del cráneo, y así te vas hasta hacer esta reconstrucción. También se piensa o se ha considerado que estos organismos tuvieron una rápida diversificación con base en las estrategias reproductivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algunos se reproducían de huevo, otros tenían bolsas para terminar el desarrollo de la cría, otros ya tenían varios tipos de placenta. Entonces, estas estrategias van a ayudar al florecimiento de los otros grupos de mamíferos. Ajá. Los triconodontos son los más representativos, o el hecho de tener un diente con 3 conos, ajá, como ya mencionamos, es el carácter más distintivo de los miembros de este grupo. Bueno, aquí tienen ustedes, les digo, este autor considera que se originaron hace 220 millones de años, se originó la clase Mamalia, dando origen a los prototerios, a los terios que paren las crías al principio de su desarrollo, ajá, principalmente los metaterios, los marsupiales, cuya separación de los placentados se dio hace aproximadamente 80 millones de años. Entonces vamos a tener a los mamíferos actuales con 3 subclases diferenciadas y por el patrón reproductivo, los prototerios, aquí, o donde están los monotremas, que ponen huevos, ajá, los metaterios, donde están los marsupiales, que tienen un periodo de gestación corto, y los euterios o placentados, con periodos de gestación más largos en comparación con los metaterios. ¿Cuáles fueron los primeros prototerios? Pues fueron organismos también en el registro fósil ampliamente diversificados, ajá, y los monotremas son los únicos representantes actuales que llegaron hasta la actualidad. La mayoría de esta diversidad de prototerios se extinguen en el Jurásico y Cretácico, y estaban conformados por 3 linajes: los triconodontos, los doconodontos y los multituberculados. Eran principalmente ovovivíparos por esta estrategia reproductiva, todavía se reproducían a partir de huevos. Luego tenemos los primeros terios, los primeros marsupiales y placentados. Estos, como vimos, surgen en el Cretácico, todavía cuando los dinosaurios son abundantes.
En ellos, el registro fósil indica que se da el desarrollo del diente tribosfénico con 3 cúspides, 1, 2, 3, aquí lo tienen ya, 2 cúspides pequeñas hacia lo que sería la mejilla y una cúspide más grande hacia el interior de la boca. Fueron organismos de talla mediana parecidos a un tlacuache y a partir de los cuales surge el desarrollo de 2 estrategias reproductivas, ¿sí? El marsupio y la placenta. Los primeros marsupiales, ¿sí?, surgen en el Cretácico, hace 145 a 66 millones de años, aunque acaba de aparecer un nuevo trabajo en 2017 y avalado por otro del 2020, que dice que se originaron 10 a 20 millones de años antes y que tendrían su origen en Norteamérica, en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Pues porque es donde más estudio paleontológico se ha hecho. Pero hay quien dice que ahora que se amplíe con la investigación, sobre todo ahora con el deshielo en lo que correspondería en la parte del Polo Sur, cercano a Australia, pues se van a encontrar más fósiles, dando origen a los marsupiales con una mayor antigüedad y diferente lugar, así que no serían los Estados Unidos. Tuvieron una gran radiación adaptativa los marsupiales, muy parecida a la de los placentados. Ajá. Ahora en la actualidad se considera casi el mismo número de orden de placentados que de marsupiales. Antes se les consideraba inferiores a los marsupiales. En la taxonomía van a ver, se habla orden marsupialia y de ahí teníamos orden rodentia, carnívora, insectívora, etcétera, de placentados. Alrededor de 19, 20 órdenes de placentados. Ahora ya se han separado en los marsupiales, y ya tenemos, dependiendo del autor, varios órdenes de marsupiales. Aquí tienen ustedes esta propuesta de Didelphiomorpha, donde están los tlacuaches o Paucituberculata, los Microbioteria, los Diprodonta, los Paramelimorphia, los Noctorictidi o Noctoricti morfa, los Dasyuromorpha, que van a ser el homólogo ecológico en el continente sudamericano y en Australia a lo que corresponde a los placentados en América del Norte. Aquí, por ejemplo, esto de los Notorictemorpha o Noctorictimorpha, son los topos marsupiales, ¿sí? Hay topos en el hemisferio sur, marsupiales, y hay topos en el hemisferio norte. Son homólogos ecológicos, viven más o menos en los mismos ambientes, ¿sí? Entonces, esto vamos a tener también ratas canguro en el norte y en el sur, etcétera, ¿sí? Entonces hubo una gran radiación adaptativa de marsupiales y ya no se consideran como un grupo inferior al de placentados. ¿Cómo andamos con los mamíferos cenozoicos? Aquí sí, los mamíferos que tienen que ver con la edad del hielo, con los primeros placentados que se desarrollaron. Como pueden ver, todos o la gran mayoría de ellos tendieron a tamaños muy grandes. Se desconoce cuál fue la causa. Hay autores que proponen la gran cantidad de alimento disponible previo a las glaciaciones y que fue lo que motivó esta gran diversidad
de mamíferos cenozoicos. También se habla de la extinción de los dinosaurios, que favoreció el establecimiento de los mamíferos cenozoicos para que pudieran ocupar, pues básicamente los hábitats que tenemos en la actualidad. Entonces surgieron dos eventos que favorecieron la radiación de los mamíferos: la extinción de los dinosaurios aunado al rompimiento de la Pangea. Aquí tienen ustedes 4 mapas que representan la evolución de la Tierra hace aproximadamente 255 millones de años, a finales del Pérmico, donde estaba toda la Pangea y donde radiaron los sinápsidos y empezaron el surgimiento de los reptiles. Todo lo que tienen en verde se consideraban zonas, áreas muy propicias para el florecimiento de los grupos, y por eso los sinápsidos lograron florecer en grandes cantidades. Empieza ligeramente la separación de la Pangea hace aproximadamente 150 millones de años y se da la gran radiación de los dinosaurios. Entonces vamos a encontrar dinosaurios, restos de dinosaurios en el Polo Norte, en el Polo Sur, lo que equivale a Chile, Argentina, Australia. Todos estos organismos van a tener esta gran radiación adaptativa en los dinosaurios, conquistando todos estos medios. Los verdes es lo más favorable, aunque también hay algunos autores que se considera que pudieron algunas zonas semidesérticas poder haber sido dominadas por los dinosaurios. Se viene ahora sí el gran rompimiento de la Pangea hace 94 millones de años, ¿sí? A inicios del Cretácico, perdón, a finales del Cretácico, donde se empieza a estructurar ya más o menos los continentes como los conocemos. Se da la extinción de los dinosaurios y esto va a favorecer la gran radiación de los mamíferos, el surgimiento de los mamíferos y la radiación de los órdenes que tenemos. Y por último, en la separación del Triásico con el Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, ¿sí? Se da la gran radiación de los mamíferos cenozoicos, que tenían todas estas áreas para poder florecer. ¿Qué pasó después? Vinieron las glaciaciones y esto motivó la extinción de algunos grupos de mamíferos. Otros autores dicen que esto coincide con el surgimiento de los humanos y que los humanos causamos ya un proceso de extinción muy fuerte por el impacto de las actividades humanas, de la alimentación, la cacería, etc. ¿Cómo está la clasificación actual de los mamíferos placentados? ¿Sí? Bueno, aquí tienen ustedes un árbol morfológico, acá tienen ustedes uno basado en molecular, en información molecular. Este es morfológico, esto tiene que ver con ADN, pero como pueden ver, las bases todavía, las generalidades, siguen siendo las mismas. Los más primitivos, los monotremas, donde está el ornitorrinco y el equidna. Luego viene los marsupiales, les digo, esto ya radió, ya floreció. Este autor no los considera. Y después, por adaptaciones morfológicas, tenemos a
los perezosos, osos hormigueros. Ujú. Entonces, conformando este grupo, un grupo separado, los Liptotifla, que corresponde a las musarañas, básicamente. El gran grupo de los roedores, de los conejos, a los tupaya por aquí, a los macrocélidos, los primates, estrechamente emparentados con los murciélagos, los lemures voladores, los darmópteras. Ajá. Luego tenemos a los carnívoros, a los folidotas, donde están los pangolín. Y luego tenemos al Orycteropus, al cerdo que salía con con la pantera rosa en las caricaturas, el Arbac, que es el Orycteropus. Luego tenemos los artiodáctilos, estrechamente emparentados con los cetáceos, los perisodáctilos, donde estarían los caballos, los rinocerontes, los tapires, los elefantes y los damanes, y por último, ¿sí?, los sirénidos, donde están los manatís y el dugón. Si hacemos un análisis molecular con base al ADN, pues vamos a ver que sí hay cambios. Ajá. Ahí se los dejo de tarea. Basta señalar, por ejemplo, que los murciélagos están completamente separados de los primates, ¿sí?, de los lemures voladores, de las tupayas. Ajá. Acá están más relacionados con los topos, las musarañas, más cercanos a los carnívoros. Los primates también ahora van a estar más cercanos a los conejos, ¿sí?, y a los roedores. Las ballenas, los certioartodáctilas, van a conformar un grupo, artiodáctilos y cetáceos, ahora va a ser certioactodáctila, etcétera. Por desgracia, no nos da tiempo de ver las características de cada una de las subclases y los órdenes actuales, pero como biólogos las deben de conocer, ¿sí? ¿Cuáles son las características de los lagomorfos del orden Lagomorfa? ¿Qué caracteriza a un conejo? ¿Qué lo separa de un ratón? Ajá, son cosas que ustedes como biólogos deben de manejar y bueno, que les queda de tarea.